El paso de la vida no se detiene, avanza y asimismo avanza la tecnología de manera avasallante. Por eso nosotros siempre sacamos este espacio para la tecnología dentro de Sábado al Día, el gadget de la semana. Usted se mantiene al tanto de todas las innovaciones científicas y tecnológicas, conoce el momento en que pueda llegarle a estos productos, porque hay cosas de estas que todavía son quiméricas, pero lo cierto es que una vez pueda concretizarse todo esto, yo sé que vamos a sacarle como sociedad, como humanidad, el mejor de los provechos para también nosotros mejorar nuestra calidad de vida. Tiempo ahora de la Conexión X, y en esta ocasión, como les había dicho, recibimos a una persona sumamente especial, un profesional de primer nivel y un hombre que en algún momento recientemente puso el nombre de la República Dominicana en términos médicos en muy buena posición. El doctor Marcos Arias está con nosotros, neurólogo, cirujano robótico también, podemos presentarte. ¿Cómo estás, Marcos? Un placer siempre, gracias por la invitación, un placer estar contigo, gracias. Perfecto. Yo tenía la inquietud de realizar esta entrevista hace mucho, Marcos, porque en aquella ocasión donde sale la información de este hecho sin precedentes en nuestro país, tuvimos la oportunidad de dialogar brevemente contigo, pero yo sé que hay muchas cosas que la gente necesita conocer de ti y del trabajo profesional. Marcos, un día eres un médico cirujano, un médico urólogo, por no decir de montón, sino uno más o anónimo. Y al otro entonces estás en todos los medios, estás en todas las primeras planas, como el hombre que encabezó la primera cirugía robótica en el país. ¿Quién es Marcos Arias desde ese momento? Bueno, gracias de nuevo de hecho fuiste la primera persona que me entrevistó luego del hecho. En realidad fuimos un equipo que encabezado por mí, pero un equipo de profesionales que trabaja en el área de cirugía robótica del Hospital Metropolitano de Santiago, y realizamos la primera cirugía robótica de próstata realizada por un médico dominicano en el país. Bien, Marcos, ¿en qué consiste este tipo de procedimientos? Incluso vi una publicación que hiciste hace un tiempo en tu perfil profesional donde indicabas que hay unos beneficios dentro de la cirugía robótica que no existe dentro de la cirugía, digamos, tradicional. O análoga, como le podemos decir así, ¿no? Sí, cirugía tradicional. Tradicional. ¿Cuál es la diferencia y cuáles son esos beneficios? Bueno, la cirugía robótica es una variante, ya la última evolución de la cirugía laparoscópica o cirugía mínimamente invasiva. Consiste en acceder a los órganos del cuerpo a través de orificios pequeños, donde en este caso se introducen unos instrumentos de poco calibre y de poco tamaño, que son manejados por un cirujano a través de una consola. Aprovechando el video que tenías anteriormente sobre el PlayStation nuevo, pues es algo similar. La diferencia es que el cirujano está en la sala quirúrgica y manipula directamente estos mandos que son los que controlan los instrumentos que están dentro del paciente. Los beneficios son muchísimos. De hecho, las tasas de complicaciones son mucho menores que en la cirugía tradicional. La velocidad de la recuperación del paciente es mucho más rápida y por lo tanto costo-beneficio a largo plazo también es... ¿El costo también tiene que ver en esta parte? Claro, en países donde por ejemplo la cirugía robótica es algo realizado de rutina, costo-beneficio termina siendo positivo porque disminuye la estancia hospitalaria de los pacientes dentro de la institución, por lo tanto disminuye los gastos comunes, gastos de hotelería, gastos de medicamentos, todo esto se disminuye y compensa el costo de la cirugía con este tipo de tecnología. De hecho, sí, te iba a preguntar el tema o el aspecto postquirúrgico que también destacaste dentro del proceso, pero yo entiendo dónde es que influye realmente esa parte postoperatoria, y en lo económico tiene muchísimo que ver. Sí. Pero cuando hablamos de un proceso robótico, ¿cuál es el porcentaje de riesgo entonces, o el porcentaje de efectividad, el margen de efectividad o de riesgo que pudiéramos tener en el proceso? Claro. Bueno, la cirugía robótica de por sí es una cirugía mayor, ¿no? A pesar de que sea realizada por este tipo de tecnología, no deja de ser una cirugía de riesgo, sobre todo porque generalmente se utiliza en pacientes que tienen enfermedades graves, como por ejemplo el cáncer en la próstata, y por lo tanto el paciente tiene riesgo, pero se disminuye bastante al disminuir
la tasa de complicaciones. El paciente casi nunca presenta sangrado, y el sangrado que presenta es mínimo, lo que contribuye a que haya menos probabilidad de transfusiones sanguíneas, de gravedad postoperatoria o en el transquirúrgico inmediato. Por lo tanto, estos son los beneficios inmediatos de la cirugía como tal. Los psicólogos dicen que todo hecho de agresión, todo hecho negativo en el comportamiento humano y en la vida, no se forman en el vacío, tienen una razón de ser, tienen una causa de nacimiento, pero también los logros, las cosas positivas. Antes de llegar a este punto, digamos, cumbre hasta ahora en tu carrera, porque esperamos puedas lograr muchísimos más éxitos, ¿cuál fue el proceso de preparación que agotaste? ¿Dónde te formaste? ¿Por qué es Marcos Arias la persona escogida? O no sabemos si te llegó la oportunidad para este proceso sin precedentes en la medicina dominicana. Bueno, claro, ha sido un proceso de años, Yo soy nacido en la ciudad de Santiago, criado en la ciudad de Santiago, he vivido prácticamente toda mi vida aquí. Realicé mis estudios aquí en la Pucamaima y luego hice mi especialidad en el Cabral Ibáez, como muchos de personas que andan ahí, que eso es bueno que se sepa, que no hay que irse fuera del país para lograr una buena preparación. Aquí también hay buena preparación. Claro que sí. La mayoría de los médicos que vemos en todas las clínicas, la mayoría son egresados de nuestras escuelas, de los hospitales locales. Luego hice una subespecialidad en Venezuela, aquí sí me fui fuera a hacer una subespecialidad en cirugía urológica mínimamente invasiva y robótica. Y luego que regresé, ahí está la parte especial de lo robótico, de lo tecnológico. Entonces allá a partir de ahí no es que llegué y comencé a hacer la cirugía robótica, no, también conllevó un proceso largo de trabajo, de aprendizaje con grandes profesores, incluyendo el doctor David Samadi, que trabaja aquí también en el Hospital Metropolitano de Santiago, y poco a poco fui entrenándome también por la misma empresa que fabrica el robot, pues ellos tienen unos programas de entrenamiento, o sea que el proceso total fue de más o menos 2 años que me tomó toda la preparación hasta lograr la cumbre, que fue la primera cirugía, y a partir de ahí hemos seguido operando. De hecho, ya llevamos como 11 casos. 11 operaciones, eso te iba a preguntar. Sí. ¿Cuántas han hecho a partir de ahí? Ya llevamos 11 casos, todos exitosos hasta ahora. Exitosos. Una tasa de complicación mínima, prácticamente ningún paciente ha presentado complicaciones. O sea que todos los beneficios de la cirugía robótica lo estamos trasladando a los pacientes comunes de República Dominicana. Mucha gente entiende que un urólogo solamente trabaja con próstata, pero hay muchísimas otras patologías que tienen que ver con el aparato urinario. Así es. Y por eso yo te preguntaría, dentro de estos casos que has trabajado, o por qué no, en toda tu carrera, que eres un muchacho joven, pero sabemos que intensa, ¿no? Claro. ¿Cuál es el porcentaje de hombres o mujeres que llegan a tus manos? Bueno, obviamente la gran mayoría de los pacientes de un urólogo son hombres. Pero también atienden mujeres, que es algo, por eso te digo lo de la curiosidad. Que sí, porque la urología trata todo lo que es la vía urinaria, tanto en hombres como mujeres, riñones, uretra, vejiga y uretra. Eso es común para hombres y mujeres. Y los genitales masculinos, que es donde interviene próstata, pene y las vesículas seminales y todo lo que es la parte genital masculina. Pero yo diría que un 30% de las consultas que yo recibo son mujeres. ¿30%? Sí, incluso podría decir que hasta más, o sea, pero diciendo un número así aproximado, diría que un 30%. El empirismo me hubiera dicho que no alcanzaba ni siquiera el 10%, el 15%, o la percepción más bien. La percepción, claro. Sí, muchas personas tienen la percepción de que los urólogos solamente tratan hombres, pero hay muchas enfermedades que son estrictamente urológicas y que se presentan en ambos sexos por igual, como por ejemplo las infecciones de orina, los cálculos o piedras en las vías urinarias. Todo eso sí, porque las mujeres también producen mucho lo que le decimos piedras en los riñones, que por lo general también lo vemos en los hombres. Sí, sí, es más común en hombres, tiene una cierta inclinación hacia el sexo masculino por el tipo de actividad que realizan los hombres generalmente, pero sí se ven en mujeres también. Bien, vamos a ver la parte humanista del doctor Marcos Arias, pero luego de esta brevísima parada comercial. Volvemos en breve. Continuamos con más aquí en Sábado al Día y en esta etapa de la Conexión X conversamos con el doctor Marcos Arias, urólogo. Vamos ahora a hablar un poco de el Marcos Arias, humanista. Vemos una hermosa familia, incluso la promueves con mucha alegría, con mucha felicidad. Y yo debería preguntarte, bueno, ahí vemos la foto, estás con tu esposa, tus 2 niños. Cuando Marcos Arias entra al quirófano, ¿cuánto piensa en lo que tiene que perder y cuánto piensa
en que tiene que dar lo mejor de sí para que esa persona que esté en sus manos salga bien? Bien, yo diría que la cirugía más sencilla representa como quiera una gran responsabilidad con el paciente. Yo por suerte cuento con una familia casi como dice hermosa, pero también un gran apoyo. Mi esposa es un gran apoyo. ¿Tu esposa es médico también? Ella es médico, todavía médico general. Mariel Lulo se llama. Okay. Ha sido mi gran apoyo, mi compañera, mi consejera muchas veces, y me da mucha tranquilidad entrar al quirófano. Sobre todo, bienvenido al club. Claro, claro. Y me da mucha tranquilidad para entrar al quirófano porque yo sé que ella está en la casa ahora con los niños, entonces yo sé que todo está bien y por eso entro al quirófano tranquilo. Por ejemplo, cuando operas a un hombre que se entiende es la cabeza del hogar, tú te pones en el lugar de él y dices, yo soy padre de familia, este hombre tiene que regresar bien a su casa y tratar de que las cosas queden bien para que se reponga y pueda seguir siendo lo que es, el sustento, la columna. Claro que sí, no solamente a los hombres, también a las mujeres. Nosotros tenemos muchas familias que son manejadas, o sea, son guiadas por las mujeres y yo también tengo muchas pacientes que son cabeza de familia y también es una gran responsabilidad que cada paciente regrese a su casa pues mejor o igual que como salió, que como entró al quirófano, ¿verdad? Entonces sí, es una gran responsabilidad. Actualmente te sigues formando en términos profesionales, estás me imagino permanentemente realizando cursos. ¿Cuáles son los propósitos de Marcos? ¿Cuáles son tus siguientes metas en lo adelante, Marcos, como doctor urólogo? Sí, bueno, un médico si desea tener éxito a largo plazo y sobresalir en su carrera debe siempre mantenerse actualizándose, estudiando. La carrera de medicina nunca termina. Mi propósito es seguir estableciendo la cirugía robótica como una opción para el paciente dominicano común, no solamente para que se vea como algo para el paciente que tenga unos recursos económicos excepcionales, ¿no? Quizás tú no me lo digas así, pero yo sé que tú dentro de ese empeño en vender el concepto de cirugía robótica, estás buscando también ganar mayor niveles de confianza en la población, ¿verdad? Sí, claro, y que se quite la percepción de que solamente una persona con dinero se puede operar, no. Que se acerquen a nosotros, evaluamos cada paciente y tratamos de que todo el paciente que es candidato a cirugía robótica pues se logre operar. Entonces mi propósito principal es ese, y ya ir incorporando nuevas cirugías al catálogo de cirugía que ofrecemos por robot. Esos son mis propósitos a mediano plazo. ¿Desde qué edad entonces tú determinaste que lo que querías era ser cirujano, que querías ser urólogo y más, que querías trabajar con la parte de la tecnología dentro de los procesos quirúrgicos? Bien, todo médico en formación, cuando está estudiando medicina, quiere ser todas las carreras. Y todas las especialidades. Todas las especialidades. Y hay algunas que las descarta desde que empieza. Entonces, ya al final de mi carrera yo fui desviándome hacia la parte quirúrgica. ¿Tenías la intención, cuando por ejemplo estabas en pasantía, como le dicen, tenías la intención de ser otro tipo de especialista? Bueno, yo siempre tuve especialidades quirúrgicas como mis principales objetivos. O era neurocirujano o era urólogo. Al final me decidí por la urología y en realidad no me arrepiento para nada. Es la mejor especialidad del mundo. ¿Entiendes que has logrado lo que esperabas hasta este punto de tu carrera? Hasta este punto sí, yo entiendo que sí y claro, todavía me falta mucho, el camino es largo, es tortuoso, pero es satisfactorio también. Los pacientes cuando salen bien, cuando te sonríen, cuando te dan las gracias, eso da mucha satisfacción y te permite seguir avanzando y querer cada vez más. Nosotros vivimos en una sociedad muy sectaria y aquí entendemos que por ejemplo, creamos unos prototipos, vamos a la universidad y vemos que el que tiene una camisa de cuadritos con una bota Timberland es ingeniero o arquitecto. Entonces entendemos también que quien estudia medicina solamente consume contenidos médicos, pero un urólogo, ¿qué tipo de lectura realiza además de los médicos? O sea, tú te sientas a leer un libro de Gabriel García Márquez o de Luis Espota, por ejemplo. Antes era mucho más lector, pero sí, yo leo mucho. Y trato de siempre tener un libro en mi mesita de noche. Por ejemplo, ahora estoy leyendo La Isla Desconocida de José Saramago, que tenía años que no lo leía y lo tengo ahí en mi mesita de noche, un cuento corto y lo voy a leer. O sea, yo siempre tengo un libro que leer y parte de mi consejo que le doy a mis estudiantes, porque también doy clases en la universidad, es traten de tener pasatiempos fuera de la medicina. Porque la medicina también necesita relajación. Entonces, ¿no te pasa lo que me pasa a mí con José Saramago? Es incómoda la lectura porque él no usa signos de puntuación. Es una lectura totalmente incómoda, ¿no? Pero también es diferente. Y es muy adictiva. Es muy adictiva. Sí, yo te recomiendo Ensayo
sobre la lucidez. Eso es un escrito, no sé si lo leíste. No, no lo he leído. Ah, bueno, nosotros que Ensayo tuvimos... sobre la ceguera, sí. Pero... Ah, bueno, no, de la lucidez, tiene que ver con procesos electorales y los fraudes. Nada desconocido para este país. Por último, queremos preguntarte, Marcos, con el tema de la pandemia, ¿cuánto ha cambiado la metodología de trabajo que realizan? ¿Cuánto han cambiado las cosas en este año? Bueno, este año nos hizo replantearnos todo, a todos, incluyéndonos los médicos. A veces daba muchas cosas por sentado que ahora resulta que han cambiado. Por suerte hemos llegado a un protocolo de seguridad que nos ha permitido ofrecerle de nuevo a los pacientes la medicina preventiva, no solamente ir a por la emergencia, y era lo que estaba pasando al principio de la pandemia, solamente se estaba yendo en caso de o enfermedad por COVID o una emergencia que no permitía que se postergara. Entonces ahora ya con nuestro protocolo de seguridad, tanto del hospital como cada médico, pues sí, ha cambiado mucho, pero la consulta es un poco menos personal que antes. Casi no le vemos la cara al paciente. ¿Y los beneficios cómo están? ¿Se han Igual, visto afectados también? Bastante, bastante. Todo ha bajado, pero no podemos, o sea, no podemos tampoco quejarnos. Los médicos debemos considerarnos privilegiados ahora, porque en tiempos como este no dejamos de tener trabajo. Entonces, también tenemos que ser empáticos y saber que otras personas le están pasando peor que nosotros. Mira, qué bueno que me llegue esta pregunta de un usuario en las redes sociales, Tina. Tina nos escribe y le envía la pregunta de ¿por qué le llega a una persona una tuberculosis renal? La tuberculosis renal, por suerte, es algo muy raro. Es raro. Antes se veía más, era por el mal tratamiento de la tuberculosis. Es una evolución tardía ya de una enfermedad maltratada o no tratada por años. Y por la sangre llega el bacilo y se implanta en la vía urinaria y puede generar problemas catastróficos, claro que sí. La mayoría de patologías, me imagino, llegan, doctor, por hábitos alimenticios. ¿O hay otras causas? Hay patologías urológicas que los hábitos alimenticios tienen mucho que ver, como por ejemplo los cálculos. La principal fuente de producción de cálculos es la sal que consumimos en los alimentos. Sobresatura la orina, hace que los minerales se cristalicen y por ahí se van formando los cálculos. Entonces sí, hay muchas patologías que tanto que se producen por nuestra manera de alimentarnos, como también otras que se evitan por lo mismo. Bueno, fue Tina Mencía quien nos hizo la pregunta, es una fiel seguidora también de nuestro trabajo. Dice ella que tuvo la enfermedad al parecer y esperemos que sí la ha superado. Entonces, bueno, la pregunta que tenía central era el tema de una tendencia deportiva que hay ahora, doctor, el tema con los ciclistas. Una gran cantidad de personas, hombres, mujeres, porque también se entendía que el ciclismo era para hombres solamente. Claro. Una gran cantidad de mujeres han asumido esto a modo profesional y también como pasatiempo. Dentro de mi familia incluso también tenemos un hermano que ahora anda loco con eso y ha bajado como 70 libras. Pero bueno, el tema es la preocupación por el desarrollo de cáncer de próstata a través del uso permanente del sillín, ¿no? Claro, que es lo que más vemos en el caso del ciclismo. ¿Qué de cierto hay en todo esto? Bien, mire, aquí hay un poco de evidencia contradictoria. Pasa mucho en muchas enfermedades, ¿verdad? Que tenemos estudios que dicen, bueno, no hay diferencia entre los pacientes que no son ciclistas y los que sí lo son en la probabilidad de desarrollar enfermedades prostáticas. Sin embargo, los mismos ciclistas dicen, bueno, hay personas que dicen, yo dejé el ciclismo porque me desarrollé una prostatitis. Más que el cáncer, lo más frecuente es que desarrollen inflamaciones en la próstata por la cercanía del área perineal y donde se apoya la persona en el sillín con la próstata, que está prácticamente a unos cuantos músculos de separación. Entonces, el constante golpeo del sillín, si no se tiene el equipo adecuado, si no se calibra el sillín de manera adecuada, pues puede generar enfermedades prostáticas, sobre todo la inflamación. Y quizás no aumente mucho la frecuencia o la probabilidad de padecerla, pero sí la gravedad con que lo padecen. Entonces, yo le insto a todo el que le interese este deporte, que es un excelente deporte, provee unos grandes beneficios de salud, a que se eduque bien sobre cómo
protegerse de enfermedades pélvicas, porque también la mujer puede padecer enfermedades pélvicas. También. A pesar de, como no tiene próstata, no va a padecer de prostatitis, pero sí puede padecer inflamaciones pélvicas asociadas a esto. Bueno, yo no he visto todavía la información de que Lance Armstrong haya desarrollado cáncer de próstata. Pero desarrolló cáncer de testículo. Ah, bueno, ahí está entonces la Sí, lo diferencia. operaron. Pero tuvo un cáncer peor, que fue el de la trampa, eso fue terrible. Eso fue terrible. Doctor Marcos Arias estuvo con nosotros, urólogo, gracias por acceder a esta entrevista, nosotros complacidos. Dentro de lo personal y lo profesional creo que conocimos un poco más qué es lo que busca este segmento de Conexión X. Nuestras plataformas siguen a su disposición siempre. Muchas gracias, Luis. Un placer Perfecto. siempre estar contigo. A ustedes gracias también por habernos acompañado en esta entrega de Sábado al Día. Placer inmenso siempre servirles a través de la información. Será hasta el próximo fin de semana. Estuvo con ustedes Luis Manuel Flores, Café y Paz.